lo primero que quería pedirle es una reflexión sobre las declaraciones del ministro de Salud, Ginés González García, que dijo hay muchos más infectados que los que indican las cifras oficiales. Hola Carolina, buenas noches. Buenas noches. Sí, respecto a eso, cuando hay transmisión comunitaria es muy poco probable testear a toda la población que está afectada. Entonces se va testeando a la gente que está sintomática o que está más enferma y se expande el testeo según la disponibilidad diagnóstica. Así que suponemos que hay muchos más casos de los que estamos diagnosticando, ¿no? Y se pueden dar algunos ejemplos de esto. Hay un estudio en una revista que se llama Science, que es una revista muy seria, de las más serias del mundo en ciencia, que es un modelo que dice que más de la mitad de los contagios ocurridos en China fueron por casos que no estaban confirmados, por gente que nunca se testeó. Entonces, ¿con cuánto es el factor de multiplicación de los casos con respecto a los confirmados? No lo sé. Pero seguramente hay más casos de los que estamos viendo. Obviamente que los casos más graves van al sistema de salud y hacemos diagnóstico. Entonces tenemos un nominador que es un poco más exacto para la tasa de letalidad de la enfermedad, pero un denominador que es más incierto, porque no sabemos realmente cuánta gente está infectada, ¿no? Ahora, doctor, considerando esto y viendo, por ejemplo, cómo se está estudiando el caso de Corea del Sur con estos testeos masivos a través del método drive-thru, ¿no? Donde básicamente la gente no se bajaba del auto y se le podían hacer testeos rápidos. Considerando esto y también lo que usted nos dice, que es vital, información vital por lo que entiendo para trazar un modelo de acción y las políticas públicas que se van a llevar adelante. ¿No debería la Argentina incrementar muy significativamente el nivel de testeo pronto? Bueno, la información que yo tengo es que llegaron a Argentina hace 2 días 31.000 kits más diagnósticos que han servido para la descentralización de los test, porque obviamente que el Instituto Malbrán se iba a saturar rápidamente. Entonces, creo que a medida que podamos tener capacidad diagnóstica, aumentar el testeo es una estrategia razonable que han hecho países exitosos. El problema que tenemos es que en el mundo hay escasez de testeos, o sea que es muy difícil salir a comprar hoy y decir quiero comprar 350.000 test, como hizo Corea, que hizo más de 350.000 test, porque no están disponibles. No están disponibles. Entonces, ahí empieza, bueno, se pueden desarrollar test in-house, o sea, test con laboratorios propios, y se puede hacer, pero eso lleva tiempo, lleva recursos, y hay gente que está trabajando en eso, ¿no? Lo ideal sería testear mucha más gente, pero lo que se puede hoy es esto, ¿no? Así que, y de hecho, el Ministerio de Salud ayer cambió la definición de caso sospechoso y la amplió. Entonces, eso implica que vamos a estar haciendo más tests en los próximos días y que esos tests seguramente van a detectar más casos, así que no se alarmen por el aumento del número de casos. Así que se han hecho en los últimos 10 días, según la información que yo tengo, que no es fuente del Ministerio de Salud, es información que manejamos entre colegas, se han hecho 3.500 tests más o menos en Argentina, con una tasa de positividad alrededor del 20%. Así que, bueno, esperemos poder hacer muchos más, ¿no? Strijeski, ¿qué tal? Winiaski soy. A ver, para que la gente que está en su casa viéndonos entienda un poco más de esto. Va a haber más casos de los que se conocen hasta ahora por el cuello de botella que existía en el Malbrán. Ahora las provincias van a hacer los test. ¿Cuáles son los casos que contagian más que otros fuera de lo que está contado en el sistema? Existe esto que se llama casos asintomáticos, o sea, vos podés tener el coronavirus y no tener ningún tipo de síntoma y por eso salís a la calle y tocas cosas, tosés. ¿Esto es efectivamente así? ¿Se puede tener el virus y no tener nada, ningún tipo de síntoma? Bueno, eso ahora que tenemos un poco más de datos, Nicolás, me parece que estamos entendiendo un poco mejor cómo son los casos asintomáticos. El mejor ejemplo que tenemos hasta ahora, uno de los mejores ejemplos, es el barco, el Diamond Princess, que tenía 3.700 pasajeros, 774 más o menos testearon positivos,
20% de esos pasajeros quedaron asintomáticos, O sea, no de tuvieron los que ningún testearon tipo de positivos. síntoma. O sea que hay un porcentaje de gente asintomática que a medida que avanza la epidemia y avanza la información, conocemos. Ahora, si el asintomático contagia de la misma forma que el sintomático, pareciera ser que el sintomático tiene más carga viral, o sea Ah, que tiene más virus en las secreciones respiratorias. Así que si bien el asintomático puede contagiar, algún paper de revistas buenas, como Science de nuevo, estima que el asintomático contagia la mitad de lo que contagia un sintomático, más o menos, ¿no? Para dar números redondos. y con esta nueva, digamos, realidad confirmada por el ministro, que nos está confirmando también usted, y que además es un hecho, si hay más kits va a haber más infectados. ¿Cuánto se calcula que puede ser el pico de contagiados en Argentina y cuándo se va a conocer? Yo no puedo contestar esa pregunta, no lo sé. Lo que sí te puedo decir es que países que estaban como nosotros, hoy, cerca de 900 o 1000 casos, un par de semanas después llegaron a 100.000, como Italia o Estados Unidos, ¿no? Que ya pasó 100.000 largos. Así que en los próximos días van a ser muy importantes porque ahí vamos a empezar a ver también el efecto de la cuarentena. Ujú. Los pacientes que estaban incubando la enfermedad, aunque estén en cuarentena, ya están con la enfermedad incubada. Claro. Entonces se van a seguir expresando. Entonces, esto que llamamos aplanar la curva, se va a empezar a ver ahora si no aumentan logarítmicamente los casos. Si en Argentina no aumentan logarítmicamente los casos, estaremos aplanando la curva. ¿Vamos a erradicar esta enfermedad en este invierno que viene? La respuesta es no. Nadie piensa que vamos a hacer eso. Ajá. Pero tal vez, teniendo menos casos, dosificamos la enfermedad como para poder tener capacidad de respuesta en el sistema de salud. Stresky, hay un tema que también es motivo de estudio, porque por supuesto esto plantea interrogantes para el mundo entero, que es la diferencia en las tasas de mortalidad en distintos países. Por ejemplo, llama mucho la atención lo baja que es la tasa de mortalidad en Alemania. ¿A qué se debe esto? ¿Y puede, considerando la imposibilidad de incrementar los tests, o mejor dicho, las limitaciones para incrementar los tests, haber en el caso argentino un subregistro de las muertes causadas por coronavirus? Sí, Carolina, vuelvo al concepto anterior. Cuando la gente está más grave, tiene más chance de que le hagan, o más probabilidad de que le hagan el test. Entonces, tu nominador de la mortalidad, que en realidad es letalidad, porque es sobre casos confirmados, no sobre población, como es la mortalidad, la tasa de letalidad de la infección va variando según tu capacidad diagnóstica. Ahora, si no sabes el denominador, por ejemplo, Corea testeó más de 350.000, hizo más de 350.000 pruebas en pacientes de test. Y algunos médicos dicen que el 20% de esos pacientes eran asintomáticos. Entonces la tasa de letalidad en Corea es mucho más baja que en otros lugares, simplemente porque testearon Pudieron gente frenar sana y está en el antes. denominador. Claro. Entonces es una cuestión de matemática simple. Claro, el universo sobre el cual se saca el porcentaje es mayor. Exacto. Exacto. Ok. Exacto. O sea, y otra cosa que es muy importante es el estándar de cuidado. Si uno tiene nosotros sabemos que sobre casos confirmados, un 80% aproximadamente son enfermedades leves, un 15% más o menos son enfermedades severas y 5% son enfermedades críticas. Los pacientes que tienen una enfermedad crítica depende mucho si van a una terapia intensiva adecuada, si hay soporte ventilatorio adecuado, si tienen bombas para infundir drogas, si tienen personal de enfermería entrenado, si tienen terapistas que están capacitados para manejar pacientes complejos. Ahí ya media el estándar de cuidado también, ¿no? Así que creo que son un poco los dos factores. Uno, cómo se cuidan los pacientes y el otro, cómo se diagnostican.